Bien, tengan buenas tardes. Este día vamos a comenzar la lección número 8. Esta lección eh, se va a enfocar en dos puntos. El primero y el más importante es que vamos a hablar ahora sobre lo que es la creatividad empresarial. Y lo segundo es que vamos a hablar sobre la administración del flujo de caja del negocio. A través del programa hemos aprendido la importancia de los clientes, de lo que es la promoción. Hemos aprendido acerca de lo que es los costos, conocer los costos del negocio, lo que es la venta, lo que es el punto de equilibrio. Hemos aprendido, por ejemplo, sobre llevar registros registro de gastos en el negocio. Eh, Hemos aprendido una serie de conceptos importantes. Ahora quiero iniciar la primera parte con lo que es la diferencia entre lo que es la ganancia y el flujo de caja. Un tema muy interesante. Hemos aprendido, decía, acerca de que el éxito en el negocio requiere llevar registros o un diario de gastos, de salidas, de lo que tenemos. Cada vez que su negocio recibe o realiza un pago, debe anotarlo. También es importante entender que si bien las ganancias son un dato importante, no es el único que exige su atención como propietario de un negocio. Un nuevo concepto que este día queremos introducir es el concepto de el flujo de caja. El flujo de caja. Este es una medida que se enfoca en el ritmo del movimiento del dinero que emite y sale de su negocio cada día. Le voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Chequen que están apagados los micrófonos. Bien. Decía que el flujo de caja es lo que le da vida a un negocio. Cuando su negocio tiene efectivo disponible, puede buscar opciones de crecimiento, hacer inversiones y ahorrar dinero para situaciones inesperadas. Su estado de resultados puede mostrar que su negocio es rentable, pero caerá en bancarrota si no tiene suficiente efectivo para pagar sus obligaciones. Los problemas de flujo de caja son una de las principales causas del fracaso en el negocio. Entonces, a estas alturas debemos entender que aparte de que el negocio esté bien, un factor importante en el negocio es asegurarnos que disponemos de un flujo de efectivo con el que nosotros podemos cumplir las responsabilidades, los compromisos que el negocio genera. El flujo de caja se refiere al ritmo y a la cantidad de efectivo que fluye hacia adentro y hacia afuera de su negocio. Puede volverse complicado. A continuación, yo le voy a poner el ejemplo de dos negocios. El ejemplo de dos negocios y les voy a pedir que pongan atención para que me hagan un comentario al final de los dos casos. Tenemos el propietario del negocio número 1. Dice este propietario: mi negocio está creciendo rápidamente, con muchas ventas. Les pagamos a nuestros proveedores rápidamente para poder establecer una buena relación con ellos. A la larga, nuestros clientes nos pagan, por lo que sus facturas pendientes de pago son como un dinero en el banco. Entonces piensen en la mentalidad de este primer empresario. Este primer empresario ve que su negocio está creciendo, la gente llega y compra y él se asegura de pagarles, de ser posible, 24 o 48 horas después a sus proveedores. No le pone mucha atención a aquellos clientes o aquellas facturas de los clientes que no le han pagado, porque piensa que él seguramente le van a pagar, entonces él lo tiene como que si fuera dinero en el banco. Ese es el empresario número 1. Ahora veamos el propietario del negocio número 2. Dice: mi negocio está creciendo a un ritmo moderado. Nuestras ventas fluctúan. Mi negocio está creciendo a un ritmo moderado, nuestras ventas fluctúan. Hay tiempos de poca actividad y tiempos buenos.
Nos esforzamos por pagarle a nuestros proveedores dentro de las 3 o 4 semanas posteriores a la recepción de sus facturas. También hacemos un seguimiento cuidadoso de nuestras facturas pendientes de pago y trabajamos para que nuestros clientes nos paguen a tiempo. Bien, aquí tenemos dos negocios. El propietario número 1 está creciendo rápido, él paga a sus proveedores rápido, pero los clientes no necesariamente le están pagando rápido. Sin embargo, él piensa que ese es un dinero seguro, como que si lo tuviera en el banco. Y luego tenemos al propietario número 2, que crece a un ritmo moderado, sus ventas suben y bajan durante el año. Él se esfuerza de pagarle a sus proveedores dentro de las 3 o 4 semanas posteriores a la recepción de sus facturas y también le pone mucha atención a las facturas pendientes de pago de los clientes. Ahora, al comparar estos dos empresarios, ¿qué podrían decirme ustedes acerca del empresario 1 y acerca del empresario 2? ¿Comentarios? Sí, Rafael. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues yo pienso que es el empresario número 2 es mejor administrador, Ujú. ya que él trata de pagar, aunque no inmediatamente, pues, sino que se da un tiempo y además le da seguimiento a las facturas, pues, que tiene pendientes de pagar y además está pendiente de que los clientes que le deben, bueno, tienen, digamos, un departamentito o de una manera u otra les está cobrando, le da seguimiento también a la gente que le debe. Creo que él es mejor, está administrando mejor el negocio. Ujú. Muy bien. ¿Otro comentario? Veamos. Bueno, yo pensaría que el número 1, ¿verdad? Que le pague a los proveedores, pues me parece bien, pero el hecho de pensar, él como empresario, que los clientes no le han pagado, es como tener dinero en el banco, es un error, porque los clientes le pueden fallar en algún momento, ¿verdad? Él está asumiendo que el dinero lo tiene ahí, que no lo va a perder y que es seguro. Entonces, en ese sentido, creo que ahí como que está un poquito administrando no muy bien. En cambio, el número 2 creo que es más precavido, ¿verdad? Porque Ujú. lleva todos sus apuntes, sus anotaciones y la manera como él maneja a sus proveedores me parece muy bien, porque está pendiente de pagarle y a la vez está pendiente de cobrarle, mantener sus ganancias, ¿verdad? Ujú. Bien, ahora entonces entendemos de que para que un negocio se mantenga sano, debe mantener un flujo de efectivo. En la dinámica del negocio, tenemos proveedores y tenemos clientes. Los proveedores, por ejemplo, nos ofrecen insumos que yo necesito para que mi negocio se mantenga. Pero regularmente, a medida que yo tengo un negocio y opero, llega un momento en donde, por ejemplo, negocio con mis proveedores los tiempos de pago. Y ese es un factor muy importante porque eso me da cierto margen de libertad para respirar. Si, por ejemplo, todos mis proveedores en el momento que me entregan los insumos, yo tuviera que pagarles, yo tendría que siempre estar seguro de disponer de suficiente dinero para cumplir con ese compromiso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un propietario se esfuerza por pagarles a los proveedores rápido, pero por otro lado se descuida de los clientes, ¿va? Y tiene clientes que le deben y va formando lo que se llama una cartera de clientes morosos, ¿va? Y él piensa de que esos clientes le van a pagar y entonces no se preocupa mucho por esa cartera de clientes. El riesgo es que esa cartera de clientes vaya creciendo y que en un momento determinado él tenga la presión de los proveedores, no les pueda pagar porque los clientes no le han cancelado los compromisos. Y entonces en ese momento el empresario puede caer en una crisis importante, ¿va? Entonces, esta clase, en la primera parte, lo que queremos enfatizar es el entender
la importancia del flujo de caja en todo negocio. Entonces, en un negocio donde yo tengo una relación sólida con mis proveedores, yo puedo negociar con los proveedores, puedo negociar tiempo. Y ese tiempo que yo negocio con mis proveedores me permite tener cierta solvencia en mi flujo de caja, saber que tengo suficiente, digamos, tiempo para poder reunir el dinero que tengo que usar para cancelar los compromisos. Recuerdo a un empresario, por ejemplo, que puso un almacén de venta de artículos como refrigeradoras, cocinas y todo eso. Y fue interesante que este empresario fue y negoció con los proveedores grandes del país y logró incluso conseguir que le dieran 6 meses de tiempo para que él pudiera pagarles las refrigeradoras, cocinas, todo lo que le daban para su negocio. Ustedes saben que un negocio, por ejemplo, en donde si usted se pone a vender artículos eléctricos, no se esté yendo diariamente como un negocio de comida, en donde la gente va todos los días a comprar y ese hecho de que en un restaurante, por ejemplo, todos los días la gente compra, le está trayendo un flujo de efectivo, mientras que en el otro no, tiene que esperar que los clientes lleguen, compren y a veces incluso les va a vender por plazos. Entonces todo eso complica el negocio. Entonces el que esta persona, este empresario, lograra conseguir 6 meses para poder pagar, cancelar, digamos, los pedidos que le hacían, le permitía respirar. Ese tipo de tiempo para que la persona, digamos, los clientes, asegurarse de que le cancelen. Entonces, comentarios sobre las estrategias. La pregunta ahora es, ¿cómo lograr en mi negocio mantenerlo sano y disponer de un flujo de efectivo para cumplir con mis compromisos? ¿Qué piensan cuáles pueden ser algunas estrategias para asegurarnos de que nuestro negocio se mantiene sano, que tenemos suficiente dinero para cumplir los compromisos con nuestros proveedores? ¿Qué estrategias podríamos desarrollar? Hola, yo pienso que es importante, si no en un 100%, sí en un 50% manejar dinero fresco. Ujú. Para mí dinero fresco es pues el efectivo, ¿verdad? Que al menos una parte entre de una manera segura, pues para la misma mercancía o cosas que hay que estar reordenando. Entonces, tener en cuenta eso, porque a veces hay cosas que no pueden esperar. Por ejemplo, se descompone algo em, de herramienta, ¿verdad? También cuando nos va bien, tener un poquito ahí de stock, Ujú. em, como para una necesidad. En mi caso ha pasado que no hay cierto tipo de ingredientes o carne, que es mi materia principal, pero yo cuando tuve la oportunidad compré un poco más o cualquier otro ingrediente que ocupo, y lo tengo ahí guardado, algo que no se echa a perder, porque pues también se trata de asegurarse y no tener pérdidas. Entonces, esa es otra forma o otra estrategia, tener stock, em, que nos dure un tiempo, por si hay, no sé, algún tiempo de que no hay en esa semana lo que ocupamos, el dinero fresco entrando diario, al menos una parte, lo menos que sea el crédito. Podemos usar varias estrategias a la vez para que no se cargue una sola y sea difícil. Gracias, Elizabeth. Gracias. Esa es una idea importante. Recuerden que hay varios escenarios, ¿va? Otra vez, pensar en escenarios, ¿va? Que puede experimentar en un negocio un emprendedor, ¿va? Por ejemplo, un emprendedor que está iniciando un negocio, es muy probable que va a tener dificultades de que sus proveedores le den crédito.
y que pueda pagar al crédito. Lo más probable es que si es nuevo, mientras los proveedores lo conocen, van a esperar que les pague lo más rápido posible. Y ese es un escenario que implica el que disponga de un fondos, recursos para ese tipo de situaciones. De ahí viene un segundo escenario, que es cuando el negocio está creciendo. Las oportunidades de crecimiento pueden reducir la cantidad de efectivo disponible. Yo conocí a una persona que le estaba yendo muy bien en su negocio, pero de repente le aparece una oportunidad de comprar otro local más grande, de alquilar otro local más grande. Y sin hacer los números, se lanzó. Y al poner el local más grande, de repente se le viene encima que necesitaba productos para ese local más grande, que tenía que pagar el alquiler, que era mayor. Y bueno, al mes literalmente ya estaba ahogándose. Ya estaba ahogándose porque ya no disponía de efectivo para poder cumplir con todo eso. Entonces, el crecimiento puede ser un reto y también puede ser una oportunidad. Otro escenario importante es el inventario. Que entre más invertimos en el inventario, menos efectivo tenemos para cumplir con los compromisos diarios. Entonces, ese es otro escenario de cuánto inventario yo debo de tener sin poner en riesgo el efectivo que necesito para cumplir mis compromisos diarios. Otro, el caso de alguien que tiene un negocio en donde le vende a otros que pagan a crédito. Recuerden que estas personas retrasan la cantidad de dinero que se recibe. Entonces, hay que calcular el riesgo. Yo uso dos conceptos importantes en los negocios, que es tomar decisiones informadas y correr riesgos calculados. Esos son dos principios importantes en los negocios. De ahí otro escenario, ventas poco uniformes debido a la estacionalidad u otros factores. Hay negocios en los que en cierta época del año ciertos productos se mueven más rápido, pero en otros momentos del año se mueven despacio. Entonces, en ese escenario, donde las ventas no son uniformes durante todo el año, incluso hay que tener estadísticas para ver cada mes cuál es el comportamiento de ese mes. Y en base al comportamiento de ese mes, poder tomar decisiones para mantenerse a flote, mantener ahí ese flujo. Recuerden que, por ejemplo, si usted tiene ya en su negocio empleados, usted tiene que asegurarse de que él tenga el dinero para pagarle a esos empleados regularmente. Y eso es algo como que no puede usted darse el lujo de decir que le va a pagar a sus empleados 2, 3 días antes, sino que el empleado se espera que el día de pago reciba su ingreso, y eso es como un mandamiento en los negocios. Entonces debe disponer de ese dinero que necesita para ese momento. De ahí tenemos el otro escenario, gastos inesperados. Un gasto inesperado podría ser, por ejemplo, en el restaurante, que de repente se daña un equipo. Se daña, ¿cómo se llama lo que se les dañó a ustedes? La mesa térmica. La mesa térmica se les daña, por ejemplo, y entonces, o se daña la refrigeradora, eso donde guardan todo, las cosas, el freezer se daña. Imagínense lo que podía representar. Se daña una cocina en medio de la semana, en las horas, en los días de más venta, lo que podría representar para esos gastos inesperados para el negocio. De ahí el otro detalle por el que pasan gran parte de los negocios ya medianos y grandes es el incumplimiento de pagos por parte de los clientes, lo que se llama la deuda incobrable. Entonces, el hecho ese de caer o incurrir en esas deudas que no se pueden recuperar a través de los clientes. Entonces, esos escenarios tenemos que tenerlos siempre en mente para asegurarnos de que el negocio siempre disponga del dinero en efectivo para ir cumpliendo con lo que son los compromisos. Un cuaderno en el que vamos programando los pagos a nuestros proveedores, los costos fijos que tenemos
en los que tenemos que incurrir. Ese detalle es importante para poder de esa manera ir a la par de las situaciones que se van dando. Entonces, aquí tengo a Erika en este momento, ella es experta en el área de la contabilidad. Una pregunta, Erika, ¿está lista para la pregunta? Parece que Oh, hola, don José, lo siento, es que voy en camino, apenas acabo de sí. conectarme. Sí, entonces más adelante le hago la pregunta. Sigamos. Ok, está bien. Bien. Entonces estamos hablando de estrategias para mejorar el flujo de caja. Hay muchas cosas que un empresario puede hacer a fin de generar un ciclo de flujo de caja positivo para su negocio y prepararse para posibles eventos inesperados y contratiempos. Por ejemplo, hay negocios en donde hay ciertas reglas en la industria. Por ejemplo, usted puede investigar las condiciones de pago estándar para su industria. En algunas industrias los proveedores pueden llegar a esperar 90 días o más antes de que se les requiera que emitan el pago. Otras industrias a menudo requieren el pago dentro de los 30 días. Cuando usted comprende las condiciones de pago estándar para su negocio, puede trabajar para negociar condiciones más favorables para su propio negocio. Tener credibilidad y tener habilidad para negociar es un aspecto muy importante. La palabra negociar en el mundo de los negocios es una palabra clave. Sabemos que negociar es conversar con un propósito determinado. Sabemos que normalmente una persona cuando negocia, conversa y busca en esa conversación obtener un resultado que sea bueno para A y que sea bueno para B. Un principio importante en la negociación que hace relevante en los negocios el saber negociar es el hecho de que uno en la vida no obtiene lo justo, lo que merece, ni lo que debería, sino lo que negocia bien, lo que negocia bien. Y negociar es conversar. ¿Qué tan buenos negociadores a estas alturas de la conversación nos consideramos? ¿Qué tan buenos negociadores nos consideramos? Vamos a ver comentarios. ¿Sí, Gloria, iba a decir algo? ¿Algún comentario? ¿Qué tan buenos negociadores ustedes? Hello. Sí, le escucho. Oh, bueno, yo la verdad en negocio no tengo mucha experiencia, pero sí siento que puedo negociar, por ejemplo, cuando voy a buscar un empleo, también con mis hijos, alguna situación de negociación. Siento ahí que tengo mucho éxito, pero en negocio, yo tengo un empleo común, o sea, Sí. trabajo un horario común, pero estoy aprendiendo mucho y me están haciendo muchas iniciativas con toda la información que estoy obteniendo. Gracias, gracias. Vero, ¿tiene un comentario? Sí, un comentario acerca del flujo de caja. La verdad que cuando empezamos el negocio y tenemos como toda la ilusión, ¿verdad? Pero a veces estamos como, ¿cómo vamos a hacer con el dinero? ¿Cómo vamos a hacer con los pedidos? ¿O cómo vamos a hacer con el tema de ya arrancar? Porque una cosa es una idea y otra ya es empezar ya con clientes. Pero en mi experiencia, bueno, yo siempre he tenido como esa de tener como un ahorro, ¿verdad? Pero a veces uno se arriesga y uno dice, ah, bueno, lo voy a poner y vamos a ver si esto funciona o no. Pero en el flujo de caja que todo negocio debe tener, de lo contrario, eso va para abajo si no se controla. Es importante que podamos definir esto va a ser para los proveedores, esto, o sea, dividir y no importa lo que pase, porque a veces, ¿verdad? Vamos a agarrar este dinero y después lo vamos a reponer. Y realmente no llega a veces ese tema de reponer el dinero, ¿verdad? Y ahí es donde vamos confundiéndonos y nos vamos haciendo como más complicada la situación porque no vamos a tener ni siquiera como para cubrir un pedido de un cliente. Entonces,
Para mí sí es importante eso que usted mencionó. El tema de los inventarios es básico porque no importa que nosotros tengamos ahí el inventario con 100 productos si no los estamos moviendo. Hay que ver de alguna u otra manera cómo se venden esos productos, ya sea no con toda la ganancia que queríamos, pero sí con un porcentaje que no perdamos, pero que sí que se mueva. Y realmente es peligroso tener esos inventarios ahí retenidos y tener todas esas deudas encima. Así que yo sí tengo mucho cuidado con los inventarios, tengo mucho cuidado con la parte de los proveedores y sí trato de tener como una tarjeta de crédito especialmente solo para aquellas necesidades que tengo en el mes a mes y así poder cubrir aquellas cosas que salen inesperadas. Wow, pero qué consejos más interesantes, porque precisamente en el manual se habla, por ejemplo, sobre mantener una reserva de efectivo. ¿Va? Eso es un aspecto que es clave en este proceso. El ofrecer descuentos a los clientes que paguen pronto, es otra estrategia para asegurarnos de que mantenemos ese flujo. Considerar la implementación de un recargo por pago atrasado es otra estrategia que puede servir para asegurarnos de mantener ese flujo de efectivo. No ofrecer el crédito o bien establecer condiciones estrictas para el pago a crédito. Aceptar pagos con tarjeta de crédito. Emitir las facturas de inmediato. Crear un plan de seguimiento de las cuentas por cobrar. Ofrecer a los clientes pagos automáticos de las facturas. Estas son algunas estrategias para ayudarnos a que el cliente pague más rápido y de esa manera entonces disponer de ese flujo de efectivo. Elizabeth, ¿tiene algo que decirnos? Sí, dos cosas. Una es una pregunta y ahorita se la digo. Sí. El otro pues es en base a su pregunta de qué tan buenos para negociar somos. Creo que Sí. sí estamos aprendiendo en el caso de mi esposo y yo con el negocio. Este último año generamos el doble de ingresos del año antepasado, entonces creo que todo va bien. Al negociar, nosotros lo que hacemos es promocionar y promover y dar a conocer y aprobar lo que más tenemos en inventario. Como decía ahorita la compañera, hay que mover, sacar el inventario que es mayor. Entonces, a eso le damos prioridad. Y mi otra pregunta, a ver si nos explica poquito el punto 2 que nos dijo sobre correr riesgos calculados. ¿Cómo funciona? ¿Un ejemplo o cuál sería el significado? Sí, evidentemente un empresario es una persona que corre riesgos. Y eso es lo que diferencia, por ejemplo, a un empresario de un empleado. Cuando una persona acepta un empleo y acepta un monto, de alguna manera, lo más importante para esa persona es saber que llegando determinada fecha va a recibir un ingreso y un ingreso activo le llamamos. ¿Va? Y ese ingreso activo entonces le permite ayudarse para resolver sus preocupaciones. A diferencia de un empleado, el empresario es como una persona que está dispuesta a aspirar a un poco más, sabiendo que en ese proceso de aspirar a crecer y dar un salto, existe la posibilidad también de perder. Existe también la posibilidad de que algo malo suceda y que el negocio incluso pueda recibir pérdida. Entonces, tomar riesgos es parte de la condición de emprendedor. Pero tomar riesgos calculados, eso tiene que ver con que antes de asumir un riesgo, hagamos cálculos, nos informemos. Por ejemplo, si yo me voy a correr el riesgo de un nuevo proveedor que me está ofreciendo, por ejemplo, un costo menor que el proveedor que yo tengo y que he tenido durante los últimos años, yo debería asegurarme de que la calidad del producto que me va a entregar
es por lo menos igual a la que yo tengo. Yo me debería asegurar de que el tiempo de entrega va a ser igual o mejor que el de mi proveedor tradicional. Y entonces vengo yo y me informo. Me informo a través de otras personas que también reciben productos de esta empresa proveedora, y me aseguro de sus prácticas. ¿Cuáles son las prácticas de este negocio? Porque, por ejemplo, yo veo que en el caso de los restaurantes hay, digamos, supermercados que ofrecen eh, mm, un producto a un menor costo, pero con menor calidad, productos que ya casi se van a vencer, por ejemplo. ¿Va? Y entonces eso tiene un costo, el jugar con ese tipo de productos y que de repente venga un cliente y me reclame, ¿va? Porque la calidad del producto con el que yo estoy vendiéndole es diferente o ha bajado en comparación con la que el cliente está acostumbrado a tener. ¿Va? Entonces, en el negocio, para mejorar, nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿va? En cuanto a proveedores, en cuanto a los precios, en cuanto a la promoción, en cuanto el mercado, y esas decisiones que tenemos, de alguna manera sería conveniente de que esas decisiones estén acompañadas de una pequeña investigación o sondeo para asegurarnos de que especialmente aquellas decisiones de mediano y largo alcance sean suficientemente buenas como para mantenernos tranquilos. ¿Va? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo dejo a mi proveedor tradicional, agarro a un nuevo proveedor y resulta que ese nuevo proveedor de repente tiene una serie de pedidos y a mí me deja sin mi producto, ¿va? Me deja afuera? Entonces, todas esas consideraciones son importantes averiguarlas, investigar, sondear antes de tomar decisiones que puedan afectar positivo o negativamente mi negocio. Y todo eso tiene que ver entonces con tomar decisiones informadas. Bien, otra pregunta, otro comentario. Está bien, ok. Ahora, otro elemento importante tiene que ver con conservar efectivo. Estamos hablando de conservar. Acabamos de hablar de qué estrategias podemos usar para que nos paguen pronto. Ahora, ¿qué estrategias podemos usar para conservar efectivo? Entonces, una estrategia importante es buscar oportunidades de negocios con poco costo fijo, con poco costo fijo. Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo un producto y decido introducir otro producto, asegurarme, por ejemplo, de que el costo de introducir ese nuevo producto no es alto, porque de alguna manera ya los costos fijos que tengo lo incluyen. Entonces, asegurarme eso, de que no va a alterar negativamente mis costos fijos. De ahí, una cosa importante siempre en los negocios es estar en la cabeza con esta pregunta: ¿cómo puedo simplificar al máximo? Hace años yo tuve la oportunidad de tener un mentor, Robert Wells, un hombre que había sido incluso director del Banco Interamericano. Era un hombre que se había codeado con presidentes de los países y que sabía sobre finanzas, préstamos hasta de millones, era experto. Y en cierta ocasión él nos dio una fórmula, incluso nos dio el cartoncito con los principios y se los dio a cada uno de los que estábamos ahí, que éramos presidentes de estaca en ese tiempo. Y me llama la atención que esa era la fórmula que él usaba en el mundo de los negocios. Primer punto de la fórmula de Robert Wells: tener metas retadoramente posibles. Entonces, el primer principio clave en los negocios que habían llevado a un éxito espectacular a este hombre. Bueno, este hombre, de hecho, incluso tenía su avión particular, se reunía con presidentes de países, era un hombre muy importante. Pero ese era su primer principio clave en los negocios: tener metas. O sea, el primer aspecto es que ustedes no pueden progresar sin metas. Ahora, esas metas deben ser retadoras. O sea, metas que van un poco más allá de lo que ustedes han estado acostumbrados a hacer, pero retadoramente posibles, no metas ilusorias.
Algunas veces nos dejamos ir demasiado poniéndonos metas inalcanzables. Y eso es un error. La meta tiene que ser retadora, pero tiene que ser posible. O sea, desde el punto de vista matemático, usted hace sus proyecciones y debe ser posible. Ese es el primer principio importante de un empresario exitoso. El segundo principio importante es ser fuerte, porque los empresarios van a enfrentar momentos de subidas y momentos de bajadas. Entonces, en los momentos de bajadas, son los momentos en que ustedes tienen que ser fuertes. En la clase anterior yo ponía el ejemplo del matrimonio Bañuelo, y hablaba de cómo ellos que han estado en el negocio de las casas enfrentaron el año 2008 la crisis inmobiliaria. Y que en medio de esa crisis inmobiliaria, obviamente todos aquellos que estaban en el negocio inmobiliario se asustaron, perdieron. Pero ahí es donde hay que ser fuerte. Recuerdo esa conversación en la que este matrimonio me comentaba el hecho de que el desánimo que provocaba el saber cómo estaba el mercado. Pero afortunadamente ellos tenían un buen mentor. Y ese mentor les explicó que muchos negocios son como cíclicos. Tienen ciclos de subida y ciclos de bajada. Pero después de la bajada viene otra subida. Y entonces ese hecho de saber que tienen alguien que los está orientando y que tiene la experiencia y que ha pasado por eso y que les está diciendo no se desanimen, tomen sus medidas, etcétera, pero sean fuertes. Y eso permitió que ellos pasaran esa crisis, y luego tuvieran la oportunidad de ver esa subida que los llevó pues a una situación de bonanza. Entonces ese factor es importante. Tener metas retadoramente posibles, ser fuertes. El tercer principio, ser perseverantes. Ser perseverantes tiene que ver con ser constantes de propósito. Ustedes tienen sus metas y entonces van ahí en el proceso de ir avanzando, aunque sea despacito, pero van avanzando, aunque sea despacio, pero van avanzando. Si en ese momento hay un fracaso, aprenden de ese fracaso y ese fracaso se convierte en parte del proceso hacia el éxito. Pero ser perseverantes. Y el cuarto principio, que me encanta el cuarto principio de este hombre, simplificar al máximo. El cuarto principio del modelo Wells, le llamo yo, el método de Robert Wells, es simplificar al máximo. Entonces ustedes tienen que pensar en cómo simplificar las cosas. Cómo simplificar cada vez las cosas, cómo quitar pasos, cómo eliminar obstáculos, cómo hacer que, por ejemplo, el cliente para recibir su producto no tenga que esperar tanto tiempo, no tenga que dar tantos pasos, etcétera. Ese es parte de reto de simplificar. Entonces, así como simplificamos, también para conservar efectivo es importante reducir gastos innecesarios. Hay empresarios que todavía siguen usando como las estrategias tradicionales de marketing, ¿verdad? Cuando ahora, por ejemplo, con las páginas web, con los recursos online, en esta era de la información, uno puede incluso accesar a recursos para promoverse de bajo costo. Tengo un familiar que se regresó a El Salvador y tiene un negocio en un hotelito con restaurante a la orilla de la playa. Y el primer reto fue cómo darse a conocer. Y fue interesante que lo que hizo fue invitar a youtubers conocidos y que tenían muchas vistas. Los invitó a su restaurante y pasaron ahí una noche, 2 noches, les dio comida, alojamiento y todo, pero a cambio ellos elaboraron un video de su negocio y lo subieron a sus plataformas. Ahora resulta que mucha gente conoce el negocio y lo conoce a través de estos youtubers.
que han sido la fuente para que lo den a conocer el negocio. Los otros, él me contaba que los dos negocios que están a la par se preguntan, mire, ¿y cómo es que usted está consiguiendo tantos clientes y tanta gente que llega ahí, etcétera? Entonces, es la estrategia de marketing. A veces las personas incurren en gastos excesivos en estrategias de marketing cuando pueden usar otros recursos que están más a la mano. Aquí, por ejemplo, en Utah, a mí me llama la atención que hay varios grupos de Facebook que se dedican a negocios, e incluso uno de ellos se llama Negocios de Utah. Y veo cómo la gente promueve diversos tipos de negocios, que va a vender tamales, ahí lo sube, ¿va? Que va a hacer tal cosa, ahí lo sube. Y ese tipo de grupos son vistos y hay gente que está pendiente de qué ofertas están surgiendo y los están usando. Aquí en Utah, por ejemplo, hay una página que se llama KSL, es que KSL es para, si usted quiere comprar o vender, vaya a KSL. Y entonces ahí todo el mundo está poniendo lo que quiere vender y todo el mundo que quiere comprar está yendo ahí. Entonces, conocer todo eso, esos recursos que están ahí online es bueno, porque me puede ayudar a dar a conocer lo que yo estoy ofreciendo a un bajo costo, decía Vero, administrar y controlar el inventario. Esa es otra herramienta importante para asegurarnos de disponer de efectivo. De ahí esperar a pagar la factura hasta unos días antes de su vencimiento, es decir, programar los pagos, aprender a programar los pagos de manera de darnos cierto espacio para respirar, no presionarnos nosotros mismos. Y de ahí negociar con los proveedores plazos de pago diferidos cuando sea necesario. Otra vez, uno no obtiene en la vida lo justo, lo que merece, ni lo que debería, sino lo que negocia bien.